Buenas noches, estimados amigos, colegas que nos acompañan como siempre en las sesiones académicas del Colegio de Medicina Interna de México. En esta noche hablaremos de la nueva perspectiva de EPOC y de la disminución de riesgos en los pacientes que cursan con esta enfermedad. Para ello contamos con dos conocidos especialistas en México. Estará abordando el primer tema el doctor Juan Carlos Andagaray y en el segundo tema nos acompaña, nos lo compartirá la doctora Ireri Isadora Tirion Romero. La doctora Tirion es médico cirujano por la UNAM, realizó la especialidad de neumología en el adulto en el Hospital General de México y también tiene una subespecialidad en fisiología y terapia respiratoria que realizó en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, así como una maestría en ciencias por la UNAM. Y bueno, experta en estos temas también. Y bueno, vamos a dar inicio porque tenemos una larga jornada académica en esta tarde. Sean todos bienvenidos y los escuchamos, doctores. Adelante. Muy buenas noches, amigos. Muchas gracias al Colegio de Medicina Interna de México. Estos son algunos elementos de mi currículum. Soy médico internista con certificado vigente, profesor de asignatura y profesor de medicina interna y formo parte del comité editorial de varias de las revistas. Agradezco a AstraZeneca, como les dije, la amable invitación. Estos son mis conflictos de interés. Y bueno, siempre que hablemos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sabemos que el diagnóstico parte de un fenómeno fisiopatológico que es la obstrucción del flujo aéreo. Y esta obstrucción del flujo aéreo generalmente es persistente, progresiva e irreversible. Pero, ¿qué impacto tiene esto? Esto es lo que vamos a ver justamente en esta primera parte de la sesión. Lo primero que debemos de tomar en cuenta es que es una condición pulmonar heterogénea, es decir, que además de las manifestaciones respiratorias, tiene manifestaciones sistémicas muy importantes, sistémicas, inflamatorias, disregulación inflamatoria inmunológica, mayor riesgo de infecciones, pero finalmente este incremento de la respuesta inflamatoria sistémica se ve como parte de lo que ocurre a nivel pulmonar. Es una enfermedad crónica, sabemos que tiene un impacto significativo a morbimortalidad. Y bueno, todos sabemos que la característica fundamental de este patrón de obstrucción del flujo de aire, pues se manifiesta clínicamente en el paciente con disnea de diferentes grados, con tos generalmente que es productiva. Y hay una característica fundamental, además de los síntomas respiratorios y el patrón espirométrico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que son las exacerbaciones. Y este es un punto importante y en los últimos años se ha dado cada vez más importancia a tomar en cuenta que las exacerbaciones forman parte de las características de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Vean ustedes, tiene una carga demográfica importante, más de 380 millones de pacientes que viven con EPOC, uno de cada 10 adultos a nivel mundial. Es la segunda causa de ingresos al servicio de urgencias y esto predominantemente obedece a exacerbaciones, sin duda alguna, pero fíjense muy bien, más de la mitad de la población que vive con EPOC no tiene diagnóstico y eso tiene mucho que ver con la sensibilidad, con el tamizaje de los factores de riesgo, con la interpretación adecuada de los síntomas, pero sin duda alguna con la ejecución también de espirometrías que sabemos que es un gol estándar para poder clasificar desde el punto de vista fisiológico a los pacientes. Y algo muy interesante es que en este contexto de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues evidentemente se ha perfilado como una de las causas de muerte en población adulta. Ustedes pueden ver en este mapa de la carga global de enfermedad, es una
comparación de 1990 al 2019, ustedes pueden ver claramente cómo las enfermedades respiratorias predominantemente en el 2019 ya tomaron uno de los tres lugares en las causas de muerte global, como ustedes lo pueden ver, como causas respiratorias. Del sexto lugar se fueron al tercer lugar. Y esto impacta evidentemente en que cada vez tenemos mayor número de pacientes y mayor número de comorbilidades. Entonces, ya lo habíamos comentado, el fenómeno de las exacerbaciones, escenario clínico es muy característico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Evidentemente hablamos de una exacerbación como el incremento notable de los síntomas que tiene un impacto funcional que muchas veces al paciente orillan a tener atención médica, incremento de disnea, o incremento en el volumen del esputo o cambios en las características, la persistencia o incremento de tos y evidentemente las sibilencias. Y todos podemos, basado en las características clínicas, como ustedes pueden ver en la gráfica a mano derecha, que podemos clasificar las exacerbaciones basado en el componente clínico, es decir, basado en los datos respiratorios, basados en marcadores serológicos como la proteína C reactiva y la saturación. La podemos clasificar en leve, moderada o severa, pero algo muy interesante que debemos de destacar es que las exacerbaciones forman parte de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero cada exacerbación propicia una nueva exacerbación y cada exacerbación puede predisponer a desenlaces adversos cada vez más complejos que desequilibren el equilibrio del paciente. Entonces, este contexto de la exacerbación forma una espiral que es un espiral fisiopatológico, que es una espiral que incrementa la probabilidad de tener más complicaciones en el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Empieza a haber empeoramiento de los síntomas, por supuesto, exacerbación. Y vean ustedes, cada exacerbación del paciente evidentemente incrementa el riesgo de tener eventos cardiovasculares, fibrilación auricular, evento vascular cerebral, insuficiencia cardíaca, arritmias, etcétera. Obviamente, hospitalizaciones por estas exacerbaciones, y esto es un círculo vicioso que incluso puede predisponer a muerte. Y entonces aquí viene el escenario: tamizar al paciente por factores de riesgo, establecer diagnósticos tempranos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y evidentemente en base a las características clínicas y al patrón de exacerbaciones y al patrón de afección de la calidad de vida, establecer un tratamiento dirigido justamente para evitar no solamente la obstrucción al flujo aéreo, sino también para impactar significativamente en las exacerbaciones. Entonces, la primera conclusión de esta charla: en la medida que yo disminuya las exacerbaciones, voy a impactar en la probabilidad de presentarse en el futuro nuevamente exacerbaciones, y voy a impactar en comorbilidades, incluyendo desenlaces cardiovasculares. Entonces, vean ustedes aquí en esta gráfica, que es muy característica, que en la medida que un paciente se acerca a su primera exacerbación, una vez que se presenta la primera exacerbación, el periodo de tiempo entre una y otra y la probabilidad de severidad cada vez es mayor. Entonces, evidentemente, si tenemos pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, este abordaje integral que es característico también de nosotros los internistas, y el tratamiento óptimo tiene como objeto retrasar lo más que se pueda la exacerbación. ¿Qué pasa si un paciente tiene una exacerbación como ustedes lo ven y no hay una intervención multifactorial adecuada para evitar una nueva? Cada vez van a ser más frecuentes y de mayor intensidad, y evidentemente va a pegar radicalmente en la mortalidad.
Y entonces hay muchos estudios que nos hablan, como ustedes pueden ver, Spironix, Eclipse, los que ven ustedes prácticamente, y esto lo que ven es el porcentaje de exacerbaciones o de probabilidad de tener exacerbaciones en esta población, que ustedes ven las Ns, nada desfavorable, que tienen estos pacientes. Pero sin embargo, cuando vemos cómo reportamos en estos estudios o en estas grandes bases de datos, tanto por la parte médica como los pacientes, ustedes pueden ver que hay un número infraestimado de exacerbaciones, de reporte de exacerbaciones, porque se tiende a normalizar el diagnóstico de una patología pulmonar como enfermedad pulmonar crónica con la persistencia de síntomas exacerbados. Y ahora es algo muy importante interrogar y tener en cuenta y tomar en cuenta, de hecho parte mucho de la clasificación de las etapas, tener en cuenta el número de exacerbaciones y por supuesto la escala funcional por disnea, porque eso va a representar si mi paciente requiere un tratamiento de doble o incluso de triple terapia. Entonces ya dijimos, una exacerbación es propia o forma parte de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se asocia a desenlaces adversos, pero vean, por ejemplo, después de una exacerbación, cómo el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que es este patrón que nos marca la obstrucción de la vía aérea después de una exacerbación, cae radicalmente y puede disminuir de manera significativa. Y lo segundo, una vez que pasa la exacerbación, ese pulmón o esa capacidad funcional ya no le regresa a lo habitual. De tal manera que después de una exacerbación, después de este insulto que representa, hay una pérdida progresiva, muchas veces irrecuperable, de la fracción del volumen expiratorio forzado en el primer segundo, y evidentemente esto va haciendo que el paciente pierda con el paso de los años capacidad pulmonar y por lo tanto lo sume en una mayor dependencia y en un mayor riesgo de tener nuevas exacerbaciones. Vean ustedes, este estudio es muy interesante porque establece la probabilidad en base a el número de exacerbaciones de sobrevivencia. Esta es una curva de sobrevivencia que pueden ver en esta parte los pacientes que viven con EPOC y no han tenido una exacerbación, pero vean cómo la probabilidad de sobrevivencia disminuye radicalmente desde los primeros meses cuando el paciente experimentó una a dos exacerbaciones durante el año. Y no se diga esta curva de sobrevivencia que se va a pique cuando el paciente tiene más de tres exacerbaciones en un año. Y esto nos orilla a pensar y a reflexionar de los pacientes que vemos en la vida cotidiana que han tenido exacerbaciones, sobre todo ahora que vienen meses invernales, que sabemos que es una causa frecuente de hospitalización, y evidentemente podemos establecer que estos pacientes tienen un desenlace adverso, ¿no? En probabilidad de mayor complicación y por supuesto, como ustedes ven, más de dos exacerbaciones moderadas en un año, la probabilidad de muerte se incrementa 80% comparado con aquella población que no lo tiene. Entonces, el número de exacerbaciones es muy importante. Ustedes pueden ver a mayor número de exacerbaciones, evidentemente la probabilidad de tener un desenlace adverso, mortalidad global, se incrementa de manera significativa, como ustedes lo pueden ver. Más de dos exacerbaciones moderadas incrementa probabilidad 80%, pero también una vez que haya exacerbaciones, la probabilidad de rehospitalización se incrementa de manera significativa. Y efectivamente, el paciente que tiene exacerbaciones tiene manifestaciones pulmonares, lo lleva la disnea, lo lleva al servicio de urgencias la hipoxemia, lo lleva la irritabilidad, lo lleva potencialmente los síntomas infecciosos agregados,
lo lleva a la alteración de la mecánica ventilatoria. Pero ¿qué impacto tiene tener un fenómeno inflamatorio más el impacto en la mecánica ventilatoria y en la homeostasis respiratoria? Sin duda alguna, esta población impacta significativamente en riesgo cardiovascular. Y ustedes pueden ver en la primer parte de esta lámina los eventos cardiovasculares. Aquí ponemos dos: infarto agudo del miocardio, síndrome coronario agudo y accidente cerebrovascular. Se incrementan en los primeros 10 días después de una exacerbación moderada. Ustedes pueden ver riesgo de infarto agudo del miocardio y accidente cerebrovascular 1 a 5 días después de la exacerbación. Pero vean el impacto que guarda aún después de los 5 días, entre 6 y 10 días. Por supuesto que la probabilidad, ustedes pueden ver en esta medida de asociación, la probabilidad se incrementa 74% para síndrome coronario agudo y se incrementa 40% de acuerdo a esta medida de asociación para justamente accidente cerebrovascular. Y si trazamos esta línea de una vez que el paciente tiene su exacerbación y sigue a lo largo del tiempo, ustedes pueden ver que en los primeros 30 días el riesgo de eventos cardiovasculares después de la exacerbación se incrementa 4 veces e incluso a 3 meses el riesgo se incrementa en un 90%. Conclusión: las exacerbaciones deben de estar en el mapa en el momento en que abordo el paciente. Las exacerbaciones deben de hacerme pensar si la terapia que tiene mi paciente es óptima o requiero sinergizar o optimizar la terapia farmacológica y no farmacológica, porque en el paciente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, todo es de vital importancia. Entonces, en esta diapositiva quedamos muy bien definidos la interrelación de las comorbilidades frente al paciente que vive con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ustedes pueden ver que si comparamos en la figura central a pacientes que tienen exclusivamente enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si combinamos dos variables, vivir con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cardiopatía isquémica, la probabilidad de muerte se incrementa 27 a 50%. Vean la coexistencia de fibrilación auricular y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El riesgo se incrementa de mortalidad a 56, siendo las causas más frecuentes exacerbaciones del control de la frecuencia cardíaca y cardioembolismo. Una comorbilidad muy frecuente: diabetes y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 54 a 70% de la probabilidad de muerte a 10 años, y no se diga el paciente que vive con insuficiencia cardíaca, sobre todo insuficiencia cardíaca del lado derecho, en el contexto de hipertensión pulmonar, entre 30 y 90% la probabilidad de muerte. Entonces, muchos estudios con diferentes casuísticas, pero tiene una estrecha relación del componente de padecer enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de exacerbaciones, con desenlaces adversos cardiovasculares. Y ahí ustedes pueden ver que a mayor severidad de la enfermedad, la probabilidad de tener desenlaces adversos de comorbilidades cardiovasculares es mucho mayor. De tal manera que el riesgo de un evento cardiovascular agudo después de una exacerbación se mantiene durante los primeros días, durante los siguientes meses e incluso durante el año. Como ustedes pueden ver, mayor gravedad, mayor probabilidad de tener un desenlace adverso. Y aquí podemos ver claramente un desenlace muy particular, infarto agudo del miocardio en pacientes con o sin enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y ustedes pueden ver que los eventos acumulados a lo largo del tiempo se separan desde los primeros días de seguimiento en esta población, lo que hace
y lo que evidencia el impacto sistémico y la gran carga de enfermedad que representa el paciente que vive con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y no solamente es causas cardiovasculares, hay mayor riesgo de enfermedad arterial periférica, 20%, enfermedad por reflujo esofágico, 25%, osteoporosis sabemos que es una comorbilidad frecuente, 41%, depresión, que sabemos que debemos de tamizar estos pacientes, 48%, insuficiencia cardíaca, 72%, y neoplasias pulmonares, 85%. De tal manera que es una enfermedad sistémica que nos plantea diferentes escenarios de detección, de estamizaje para ver el grado de control, del número de exacerbaciones que tiene el paciente, del análisis de los factores de riesgo que tiene y por supuesto del número de exacerbaciones. Y teorías hay muchas, pero creo que los tres elementos más importantes que determinan el impacto y la carga global de enfermedad que guarda la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, uno parte de la inflamación, es una inflamación que tiene que ser sistémica. Sabemos que el foco primario está a nivel pulmonar, pero sabemos que hay una inflamación sistémica, lo cual impacta a nivel endotelial, lo cual impacta en disfunción endotelial y en la probabilidad de tener ateromatosis acelerada. Segundo, mecánico, el tener este patrón de obstrucción al flujo de aire evidentemente genera hiperinsuflación pulmonar, cambios en la dinámica de la caja torácica y por supuesto un impacto hemodinámico en el gasto cardíaco. Y no olvidar todos los mecanismos que se generan: hiperactividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, hiperactividad del sistema simpático mimético, hiperactividad de especies reactivas de oxígeno cuando un paciente está sometido a hipoxemia, y no olvidar el cambio que tiene de remodelación en la vasculatura de la arteria pulmonar, que favorece proliferación, remodelación y, por supuesto, incremento de la resistencia vascular pulmonar, que impacta de manera significativa en las cavidades derechas y, por supuesto, en la funcionalidad del ventrículo derecho, con mayor riesgo de insuficiencia cardíaca. En esta primera parte podríamos concluir que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad muy prevalente, más de 380 millones de pacientes en todo el mundo, pero es una enfermedad subdiagnosticada, como pasa en muchas de las enfermedades crónicas no transmisibles. Dos, el punto de las exacerbaciones es un punto importante a tomar en cuenta en el paciente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Las exacerbaciones impactan significativamente en pérdida progresiva de la reserva funcional pulmonar, incrementan un mayor riesgo de exacerbaciones en menor tiempo y, por supuesto, incrementan la probabilidad de desenlaces no favorecedores. Estos desenlaces no favorecedores es complicaciones cardiovasculares y mortalidad prematura. Evidentemente es nuestra obligación hacer un interrogatorio adecuado, hacer una exploración y una semiología óptima y buscar antecedentes de exacerbaciones para justamente guiar nuestra terapia. Y evidentemente el tratamiento debe de ser integrativo, tomando en cuenta todas las variables del paciente y, por supuesto, tomar en cuenta el impacto sistémico que puede tener la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Para mí es un gusto estar con ustedes. Nuevamente, muchas gracias al Colegio de Medicina Interna de México, AstraZeneca. Y ahora tengo el gusto de dejarlos en la siguiente charla con mi querida amiga, la doctora Ireri Tirión, que es médico neumólogo con una alta especialidad en fisiología respiratoria, encargada justamente del Departamento de Fisiología Respiratoria del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, una apasionada de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y justamente va a complementar esta primer parte con todo lo que tiene que ver con las estrategias de tamizaje,
de evaluación y, por supuesto, de las opciones terapéuticas efectivas que tenemos para el paciente que vive con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy la doctora Ireri Quirión. Muchísimas gracias por la invitación al Colegio de Medicina Interna de México y en especial al doctor Carlos Sanz. Lo que vamos a ver en los siguientes minutos es platicar acerca de la disminución del riesgo en el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. A continuación les presento mis conflictos de interés. Y pasando esta diapositiva, vamos a empezar entonces ya de lleno con el tema. Mucho de lo que vamos a estar viendo en los siguientes minutos, por supuesto que está dentro de las guías más importantes que tenemos de EPOC, que son las guías GOLD. Y en la última revisión de este año, una de las metas que nos pone GOLD como tal se divide en dos grandes grupos en cuestión de cuáles son estas metas para el tratamiento del paciente con EPOC estable. Y una de ellas es la reducción de los síntomas, otra es la reducción del riesgo. Nosotros vamos a estar enfocando mucho más en la parte que ustedes ven abajo, que es la reducción del riesgo. Y vean ustedes cómo los tres puntos que nos hablan para reducción del riesgo es: uno, evitar la progresión de la enfermedad; dos, prevenir y tratar las exacerbaciones; y tres, es la disminución de la mortalidad. Si bien cuando vemos la parte de arriba, que es reducción de síntomas, por supuesto que también son muy importantes y que además van de la mano con la parte de reducción del riesgo, no nos vamos a enfocar tanto en esta parte, por lo menos en esta charla. Entonces, estos tres puntos es lo que vamos a tocar, como les comento, y tiene que ver con realmente cuáles son todas las medidas que yo puedo adoptar con mi paciente para disminuir los riesgos que pueden incrementar su mortalidad o pueden incrementar las exacerbaciones, que sabemos que va muy de la mano con el incremento de la mortalidad. Y voy a poner dos diapositivas más precisamente de esta última actualización de GOL, donde es un algoritmo que a lo mejor ya estamos un poco acostumbrados, sobre todo los que hemos estado trabajando con la parte de asma, que estos algoritmos ya tienen algún tiempo que se han estado instaurando, que es precisamente lo que va a hacer que nosotros al final y al cabo, cuando estemos frente al paciente, identifiquemos todos estos factores de riesgo y con lo que platiquemos podamos entonces incidir en todos estos factores que están de la mano con los incrementos de riesgo de nuestro paciente con EPOC. Entonces, número uno es cuando estoy frente al paciente, sobre todo en las consultas subsecuentes, preguntar acerca de los síntomas respiratorios, sobre todo la parte de disnea, la parte de exacerbaciones, por supuesto. Con respecto a lo que el paciente nos comente, yo voy a tener entonces una valoración acerca, uno, de la técnica de inhalación y cómo es la adherencia de ese paciente con respecto a los medicamentos inhalados que yo le estoy dando a mi paciente, y todo lo que tiene que ver con tratamiento no farmacológico, que de hecho es una piedra muy importante, el tratamiento no farmacológico en el paciente con EPOC, como lo vamos a ver más adelante, y que también a veces se nos olvida. Creemos que los medicamentos inhalados es lo único que tiene el paciente con EPOC y en realidad no. Y con respecto a esta valoración que yo tenga de si está recibiendo o no el tratamiento adecuado, ya sea inhalado o el resto del tratamiento no farmacológico, yo haré un ajuste en el tratamiento, ya sea escalando el tratamiento, cambiando el dispositivo que está utilizando o desescalando, también dependiendo de si el paciente ya no requiere tanto medicamento. Entonces, este es como un algoritmo muy sencillo, pero en realidad, y de hecho es con la diapositiva con la que yo voy a finalizar mi plática, es esto que ustedes están viendo, porque en realidad va a ser como el sumario de todo lo que vamos a ver en esta plática. Uno, que es la parte, por supuesto, de hacer un diagnóstico adecuado, que tiene que ver con la parte de si el paciente tiene o no síntomas, los factores de riesgo, por supuesto el estudio diagnóstico pivote, que es la espirometría pre y post broncodilatador, no olvidemos eso. La parte de una valoración integral hablando de cómo está su función pulmonar, cómo están los síntomas de ese paciente, tiene o no exacerbaciones, sigue o no exponiéndose al factor de riesgo, que recordemos que el tabaquismo sigue siendo el factor de riesgo más importante,
y algunos otros estudios que también son muy importantes y que tenemos que incorporar a la hora de estar haciendo la revisión de nuestro paciente con EPOC. Una biometría hemática para valorar al menos cómo están los eosinófilos séricos, de preferencia eosinófilos séricos en el conteo total. Siempre deben de tener la cuantificación de alfa-1 antitripsina, que si bien no es algo tan frecuente en nuestro medio, debemos de descartarlo porque el tratamiento es diferente, y la parte de comorbilidades. Tratamiento inicial, pues por supuesto que todo lo que conlleva todo esto que hemos comentado sobre la valoración inicial, si está fumando, pues darle tratamiento para dejar de fumar, vacunación, actividad física, reeducar al paciente en la técnica de inhalación si es que ya está con algún medicamento inhalado y el manejo de las diferentes comorbilidades. Y aquí es donde, después de que yo hago este tratamiento inicial y vuelvo a ver al paciente, tengo que volver a hacer una valoración de todos los mismos puntos que ya hemos comentado en este primer recuadro. Y veré entonces si tengo que agregar algún otro tratamiento dependiendo de los estudios que yo haya solicitado, como por ejemplo oxígeno, o si el paciente es candidato a una ventilación no invasiva, y también darle seguimiento con los mismos estudios que hemos comentado de función pulmonar, mínimo la parte de la espirometría, pero recuerden que tenemos muchos otros estudios de función pulmonar, y entonces va haciendo mi círculo de cómo tengo que ir haciendo la valoración de mi paciente. Entonces, ese algoritmo es prácticamente lo que nosotros hacemos día a día con el paciente en la consulta externa, y es muy importante porque cada uno de esos puntos que se tocaron son los puntos que han demostrado reducir el riesgo de que el paciente se complique y que llegue a fallecer antes de lo que debería de estar pasando con ese sujeto. Y GOL vuelve a hacer una recopilación de todas las medidas que lo que hacen es reducir la mortalidad. Y vean ustedes cómo estas que están como tratamiento no farmacológico, que en lo personal siempre lo digo, no me parece tan correcto decir que es no farmacológico, por ejemplo, el tratamiento para la cesación tabáquica, porque se ha visto, y lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante, cuando nosotros vemos que el paciente está fumando, la mejor forma para que deje de fumar es cuando el paciente combina la terapia cognitivo-conductual más un tratamiento farmacológico. Entonces, bueno, hablar de un tratamiento no farmacológico en esta tabla de esta manera no es tan ideal. La parte de la vacunación también ha mostrado disminución de los riesgos en general de los pacientes con EPOC, y también lo podríamos considerar, por supuesto, un tratamiento farmacológico, al igual que la parte del oxígeno. Pero vean ustedes cómo desde hace 2 años se agregó un tratamiento farmacológico inhalado que por primera vez demostraba disminución en la mortalidad. Y eso es gracias a dos grandes ensayos clínicos que ustedes pueden ver en esta tabla, que es IMPACT, que ya tiene un poquito más de tiempo, e HITOS, donde se mostró precisamente que el uso de la triple terapia en pacientes con EPOC que eran exacerbadores frecuentes, esto es un punto importante, vean ustedes la característica del paciente, tenía que ser exacerbador frecuente, disminuía la parte de la mortalidad. Entonces, estas son cuestiones que vamos a ir desglosando en estas diapositivas. Entonces, cuando hablamos de disminución del riesgo, entonces no nada más se trata de hablar únicamente de los medicamentos inhalados, que es, digamos, como lo más nuevo que ha salido, sino también recapitular qué es lo que ya sabemos desde hace mucho tiempo que disminuye el riesgo de mortalidad, de exacerbaciones, de pérdida de la función pulmonar de mi paciente con EPOC. Y claro que si yo agrego cada una de estas medidas, pues por supuesto el riesgo va a ir disminuyendo cada vez más. Lo voy a ir desglosando cada uno de estos puntos, y vean, el primer punto es la parte de modificar el subdiagnóstico. Aún tenemos un subdiagnóstico muy importante. Modificar los factores de riesgo, específicamente voy a hablar de tabaquismo, prevenir y tratar oportunamente las exacerbaciones, el tratamiento de las comorbilidades, los diferentes tratamientos inhalados que tenemos, rehabilitación pulmonar, oxígeno domiciliario y vacunación. Si bien la cirugía de reducción y la ventilación no invasiva también pueden disminuir los riesgos, no me voy a enfocar en este punto porque sería mucho más tema y no nos va a alcanzar. Vean ustedes, para empezar, la parte de modificar el subdiagnóstico. Prácticamente el 80% de los pacientes que tienen EPOC, no solamente en nuestro país, también en Latinoamérica
y en algunos otros países, incluso de primer mundo, llegan a tener hasta un 80% de subdiagnóstico. La principal razón es porque no hacemos espirometrías. Recuerden que las espirometrías, a lo mejor parece muy tonto este comentario, pero recuerden que las espirometrías tienen que ser pre y post broncodilatador y la definición es una obstrucción post broncodilatador. Vean ustedes como solo 12% de los pacientes que llegaban con nosotros con síntomas y con un factor de riesgo, les pedimos espirometría. Entonces, estamos pidiendo el estudio que nos hace la confirmación diagnóstica en un porcentaje muy bajo. Pues lo primero para disminuir el riesgo, por supuesto, es identificar al paciente de manera oportuna. Si yo no diagnostico al paciente, pues lo voy a seguir tratando de manera incorrecta, como sucede en muchos artículos que describen que el paciente que no es diagnosticado de forma oportuna con una espirometría, generalmente los médicos seguimos indicando, por ejemplo, mucolíticos o antibióticos o algunos otros tratamientos que no van dirigidos a mejorar la función pulmonar y a disminuir el factor de riesgo del paciente. Aparte de que como tal nosotros no estamos pidiendo espirometrías, también hay un gran problema porque no tenemos la cantidad de recursos humanos y materiales para poder estar realizando espirometrías a todos. Entonces, si nos ponemos a ver cuál es el número de tomógrafos que existen en todo nuestro país, nos vamos a encontrar que es mucho más sencillo, es mucho más accesible tener una tomografía de tórax simple que una espirometría. Y el costo entre ambas es completamente diferente. La posibilidad de tener un espirómetro a comparación de tener un tomógrafo es abismal y aún así no tenemos esa accesibilidad para la parte de las espirometrías. Se han intentado hacer varias estrategias para disminuir este problema del subdiagnóstico con métodos simplificados, con espirometrías simplificadas en el consultorio y también con algunos cuestionarios. Sin embargo, no logramos tener el mismo rendimiento diagnóstico que con una espirometría. Con respecto a este último punto de subdiagnóstico, en realidad el tema o lo que tendríamos que seguir haciendo es seguir solicitando la parte de la espirometría pre y post broncodilatador y también tener la habilidad para detectar cuando una espirometría, así como cualquier otro estudio que ustedes soliciten, un electrocardiograma, cuando lo recibimos y vemos que está realmente bien hecho y poder hacer una interpretación adecuada. Pues ahí tenemos todavía un gran camino que estar trabajando. Cuando hablamos acerca de modificar los factores de riesgo, efectivamente, como les comenté, me voy a enfocar prácticamente a la parte de tabaquismo. Tenemos en México, bueno, aprobados en todo el mundo, son 3 diferentes medicamentos para dejar de fumar, como 3 grandes grupos. Uno que es la terapia de reemplazo a la nicotina, que ahí tenemos una variedad inmensa, que serían, por ejemplo, los parches de nicotina, los chicles de nicotina, las pastillas, los sprays nasales, bucales. Tenemos el otro grupo que es bupropión, que sabemos que es un antidepresivo atípico, y tenemos la parte de aquellos que son agonistas para los receptores alfa-4 beta-2, que en realidad podríamos tener 2 grandes grupos, uno que es la vareniclina y otro que es la citicina. Cualquiera de estos medicamentos ha demostrado en diferentes ensayos clínicos, en revisiones, en metaanálisis, que son efectivos para dejar de fumar. Vean ustedes cuál es el riesgo relativo para que estos medicamentos ayuden a nuestro paciente a dejar de fumar. Si además yo agrego el consejo breve, que el consejo breve en realidad es una estrategia costo-efectivo, 20 pacientes a los que yo les dé consejo breve, de esos 20, uno va a dejar de fumar solo con el hecho de que yo como médico le diga, tienes que dejar de fumar. Y el consejo breve idealmente tiene que ser algo muy directo, sencillo, que quede claro para el paciente. No regañar, no estar haciendo ningún otro tipo de situaciones, sino simplemente tienes que dejar de fumar. Si en este momento no está el paciente en disposición para dejar de fumar, únicamente decirle, bueno, hay tratamientos y en el momento en que estés listo puedes regresar conmigo. Entonces, si yo agrego el consejo breve más el tratamiento farmacológico y en algunos casos agrego la terapia cognitivo-conductual, entonces cada vez estoy duplicando e incluso triplicando el éxito para que ese paciente quite el factor de riesgo.
¿Cuáles serían uno de los factores de riesgo específicamente, perdón, uno de los beneficios de los pacientes con EPOC para quitar este factor de riesgo de tabaquismo? Vean ustedes cómo es definitivamente la medida más efectiva para controlar la progresión de la enfermedad. Si el paciente sigue fumando, a pesar de que yo le esté dando el mejor inhalador, esté con oxígeno o esté recibiendo el último medicamento que haya salido, la progresión de la enfermedad va a continuar. Entonces ahí sí tengo que ser muy enfático también con el paciente, nuevamente, para decirle que si no deja de fumar, la función pulmonar va a seguir cayendo y además eso se va a agregar con muchas otras comorbilidades. El problema de que siga fumando ese paciente es que además hay cierta resistencia a los diferentes tratamientos. Y no solamente con EPOC, también se ha visto con algunas otras enfermedades, por ejemplo con cáncer, cuando el paciente sigue fumando, la respuesta que tiene el tratamiento, ya sea de quimioterapia o cualquiera de los nuevos medicamentos, no es tan bueno como si el paciente hubiera dejado de fumar. Entonces, lo que se ha visto es que definitivamente si el paciente deja de fumar, eso mejora la respuesta a los inhaladores y a los esteroides inhalados. Disminuye el riesgo de exacerbaciones, que es otro factor de riesgo que yo tengo que estar trabajando. Entonces, si se van fijando muchos de los riesgos que estamos hablando de cómo disminuir en realidad todos estos riesgos, van a ir entrelazados. Y reduce también el riesgo de infecciones. Recuerden que el tabaquismo e incluso el vapeo incrementa el riesgo de infecciones, sobre todo, por ejemplo, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae y en algunos casos, sobre todo con aquellos pacientes que ya tienen bronquiectasias con pseudomonas. Entonces, si se fijan, en realidad, pues es indispensable que yo, para reducir el riesgo, haga un tratamiento dirigido en aquellos pacientes que se encuentran todavía fumando. Eh, si pasamos a la parte de prevenir y tratar oportunamente las exacerbaciones, nos vamos a encontrar con este escenario. Eh, Estos son diferentes cortes y estudios que se han hecho a lo largo de los años, incluyendo algunos ensayos clínicos. Vean ustedes cómo aún en pacientes en los que estaban incorporados en un estudio donde normalmente se tiene un poco más de cuidado, más seguimiento, vean el porcentaje de los pacientes que llegaban a tener exacerbaciones. Y estamos hablando que más o menos entre el 40 al 70% de mis pacientes con EPOC van a tener la posibilidad de tener una exacerbación en el siguiente año. Y no necesariamente va a depender de que el paciente tenga una obstrucción grave o no. Por supuesto que mientras más obstruido esté ese paciente y más comorbilidades tenga, pues lógicamente la posibilidad de exacerbaciones aumenta. Pero aquí lo importante de esta diapositiva es entender que la posibilidad de que mi paciente con EPOC se exacerbe en el siguiente año es muy alta. Entonces, tengo que tener algo que me ayude a evitar que ese paciente se exacerbe. Ya vimos en las diapositivas previas que una de ellas definitivamente es dejar de fumar y, por supuesto, hacer el diagnóstico oportuno. Entonces, si nos vemos en este escenario, pues, la idea es poder tener algo que nos pueda apoyar para disminuir y tratar las exacerbaciones. Y vean ustedes cómo, por supuesto que es el punto que les estaba comentando, mientras el paciente tenga más exacerbaciones, la posibilidad de que ese paciente le vaya mal pues es mucho más alta. Entonces, en aquellos sujetos que tienen más de una exacerbación grave, que es el que está como con un azulito más claro, la posibilidad de mortalidad es mayor. Incluso en aquellos sujetos que tienen cero exacerbaciones moderadas o graves, por el simple hecho de tener la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues tienen un riesgo de mortalidad. Pero vean ustedes, de ahí surge, precisamente de esto surge, cómo es que GOL hace la categorización de decir, bueno, ¿en qué panel o grupo te pongo? ¿En A, B o E? ¿No? Si eres una persona que tiene más de 2 exacerbaciones graves, automáticamente te voy a poner como un panel E o una exacerbación grave. ¿Por qué? Porque eso incrementa la mortalidad hasta en un 80%. Entonces tengo que tener un tratamiento mucho más duro, mucho más intenso con esos sujetos. Y vean ustedes, el riesgo de hospitalización futura aumenta con una exacerbación moderada en un 21%. Entonces, esta parte de las exacerbaciones es muy importante y por eso siempre las estamos preguntando de forma directa.
¿Qué pasa con las exacerbaciones y por qué entendemos mucho de que incrementa la mortalidad y por qué el paciente muchas veces después de una exacerbación no regresa a su estado basal? Y tiene que ver precisamente con el funcionamiento pulmonar. Este es, digamos, como la ilustración de un caso que tendría un paciente antes de exacerbarse. Vean ustedes, en la línea punteada es cuando prácticamente nosotros estamos haciendo el diagnóstico de la exacerbación, pero desde días previos, prácticamente más o menos unas 2 semanas antes, el paciente ya está empezando a perder función pulmonar. ¿Por qué? Porque está incrementando marcadores inflamatorios, por toda la cascada de citocinas. Entonces, eso hace que la función pulmonar baje hasta el punto casi más álgido, que es cuando casi el paciente llega con nosotros, ya sea a urgencias o a la consulta, y es cuando hacemos el diagnóstico. Conforme va iniciando tratamiento, vean ustedes cómo esta función pulmonar, en este caso medida por espirometría por BEF1, en realidad le cuesta mucho trabajo regresar a la normalidad. De hecho, solo el 30% de los pacientes que tienen exacerbaciones van a regresar al funcionamiento pulmonar que tenían antes. Entonces, por eso mucho la importancia de estar tratando de disminuir las exacerbaciones, preveniéndolas, o si ya tuvo una exacerbación, que es por supuesto uno de mis marcadores más importantes de que lo más probable es que ese paciente en un futuro va a tener más exacerbaciones, pues ajustar el tratamiento de acuerdo a esto. Entonces, así es como podemos ir entendiendo la parte de las exacerbaciones y cómo es muy importante poder entonces estarlas identificando, preveniendo y tratando de forma adecuada. Vamos a regresar un poquito más adelante con las exacerbaciones acerca de cuáles serían algunos de los tratamientos en los que nos podrían estar modificando las exacerbaciones. Pero antes de esto, vamos a hablar un poquito acerca de la parte de las comorbilidades. El paciente con EPOC generalmente tiene muchas comorbilidades. Vean ustedes, hay muchas situaciones alrededor de la enfermedad por la cual podemos explicarnos por qué este paciente puede tener muchas comorbilidades. Uno de ellos, pues, es por el factor de riesgo que me llevó, o la causa que me llevó a desarrollar EPOC, que en este caso, pues, el más frecuente es el tabaquismo. ¿Por qué? Pues porque sabemos que está asociado con muchas otras enfermedades metabólicas, cardiovasculares, oncológicas, etc. Pero tiene que ver también con la causa, con esta situación de procesos inflamatorios que no nada más son locales, sino que es una inflamación a nivel sistémica. Entonces, esto precisamente, si lo agregamos a la edad que normalmente nosotros estamos diagnosticando después de los 60 años, la misma edad hace que sea más susceptible cualquier persona de que tengamos comorbilidades, cuestiones por supuesto genéticas, y mucho de todo esto que ustedes están viendo aquí tiene que ver con situaciones que por la misma producción, por ejemplo, de expectoración, de síntomas, de disnea, se empieza a hacer como un círculo vicioso, donde el paciente lo empieza a limitar los síntomas respiratorios, específicamente disnea, y eso además lo que va a hacer es que el paciente se pueda movilizar poco, salga poco de su casa, entonces empiecen a aparecer algunas otras comorbilidades, sobre todo psiquiátricas como ansiedad y depresión, pero que también empiecen a desacondicionar más a mi paciente, lo cual va a generar un proceso mucho más acelerado de la sarcopenia. Voy a tener un estado nutricional cada vez peor en ese paciente. Además, si agrego algunos otros factores, por ejemplo, como son pacientes que por sus múltiples comorbilidades utilizan varios medicamentos o la polifarmacia, que eso también puede estar asociado con algunas afectaciones gastrointestinales o reflujo gastroesofágico, y sabemos que el reflujo gastroesofágico también puede exacerbar la enfermedad y de hecho predisponer neumonías. Entonces, todo eso en realidad empieza a ser como esta espiral que nos enseñaron desde el pregrado, de cómo el paciente se empieza a deteriorar cada vez más y se empiezan a agregar algunas otras enfermedades. Entonces, por eso es tan importante identificar las comorbilidades y tratarlas de acuerdo a lo que se requiere de cada una. Vean ustedes cuáles serían las comorbilidades más frecuentes en mi paciente con EPOC. Si hablamos acerca, las dividimos en dos grandes grupos, como en las que no son cardiovasculares y en las que sí son cardiovasculares. Vean ustedes que en las no cardiovasculares la principal es la parte de la ansiedad. No muy lejano está lo que habíamos comentado acerca de la sarcopenia, osteoporosis también,
Y ahí es un tema importante, sobre todo porque en las exacerbaciones normalmente utilizamos ciclos de esteroide sistémico cortos, pero los utilizamos. Entonces, en un paciente que ya tiene osteoporosis, puedo estar incrementando todavía más esto y entonces, por supuesto, incrementar el riesgo de fracturas. En el caso, por ejemplo, de las que son cardiovasculares, vean ustedes cómo dislipidemias, hipertensión, la parte de cuestiones metabólicas como diabetes, por supuesto todas las cardiovasculares, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca. Entonces son muchas otras situaciones que pueden estar coexistiendo con mi paciente. Y a veces, sobre todo con las cardiovasculares, es un poco difícil identificar qué es lo que me está generando los síntomas, si el descontrol de la enfermedad cardiovascular o el descontrol de la enfermedad pulmonar. Entonces, esto resulta ser todo un reto a la hora de que nosotros estamos enfrente del paciente. Este diagrama me parece muy interesante y aunque ya tiene algún tiempo sigue siendo vigente, donde precisamente destaca por qué es que existe tanto problema a nivel de las comorbilidades o por qué empiezan a incrementarse y a descontrolar el resto de las comorbilidades. Hay un cuestionamiento acerca de qué es primero, ¿no? Si desarrollo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y gracias a todo ese proceso inflamatorio posteriormente desarrolla a lo mejor sarcopenia o después desarrolla algún proceso metabólico o cardiovascular. En realidad todavía no hay algo claro. Lo que sí sabemos es que, y en los modelos más estudiados, que es la parte del cigarro, pero cada vez también tenemos un poquito más de información sobre la exposición a biomasa. Todo esto por cada una de las sustancias inflamatorias que yo estoy inhalando, desde aldehídos, hidrocarburos policíclicos, acroleína, entre algunos otros, lo que van a hacer es incrementar el reclutamiento de varias células innatas que al final lo que van a hacer sobre todo es la liberación de interleucina 8, interleucina 6, que a su vez van a reclutar más neutrófilos, más macrófagos, pero que no van a tener las condiciones óptimas, para poder estar respondiendo ante estos estímulos y que también van a incrementar la producción de factor de necrosis tumoral, entre algunas otras interleucinas. Entonces, esto no nada más se queda a nivel local, sino que por el gran contacto que tiene con la circulación a nivel de cada uno de los capilares, pues estos mismos procesos inflamatorios van a estar teniendo contacto con el resto de la circulación en todo nuestro cuerpo. Entonces, es así como se pueden explicar varias de las comorbilidades, incluso si el efecto nocivo, en este caso el factor que me está causando la enfermedad, sigue vigente, porque es muy difícil también que yo pueda estar controlando el resto de las comorbilidades. Entonces, esta es la manera de poder estar identificando o poder entender un poquito más claramente cómo es que la parte de la inflamación a nivel pulmonar se va hacia la parte sistémica y cuál sería entonces el papel que puedo tener con mis comorbilidades y la importancia del tratamiento de cada una de ellas. Regresando precisamente a esta parte de las comorbilidades, las exacerbaciones que hemos estado comentando, vean ustedes cómo cada una de las exacerbaciones que tiene mi paciente con EPOC, incluso una exacerbación moderada, no necesariamente una exacerbación en la que el paciente requiere estar hospitalizado, vean ustedes cómo prácticamente en los primeros días el riesgo de que se tenga un evento cerebrovascular o cardiovascular es muy alto. Entonces, vean ustedes cómo tengo riesgo 2 veces mayor de un infarto a miocardio en los primeros 5 días, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque de hecho es una de las condiciones que a veces hace que el paciente termine hospitalizándose. Y en el caso de las cuestiones cerebrovasculares, vean cómo una exacerbación incrementa 40% entre los 6 y los 10 días después de la exacerbación. Entonces, todos este tipo de situaciones son muy importantes que las tomemos en cuenta porque yo tendré entonces que tener mucho más cuidado en aquellos pacientes que tengan exacerbaciones, no solamente por el deterioro que puedo tener a nivel respiratorio, sino por el deterioro que puedo tener sobre todo a nivel cardiovascular y cerebrovascular, que son las que tienen más implicaciones en morbimortalidad.
en estos sujetos. Entonces, y podemos entender con el diagrama previo por qué es que pudieran estarse desarrollando este tipo de situaciones en mi paciente, sobre todo porque si bien en la época estable se está produciendo todo este fenómeno inflamatorio a nivel sistémico, cuando hay una exacerbación existe un incremento desproporcionado de estos procesos inflamatorios. Y esto va de la mano precisamente porque la mayor parte de los pacientes con EPOC, vean ustedes las causas de mortalidad. Entonces, por supuesto que mientras más obstructivos estemos, la razón de que los pacientes fallezcan pues son más cuestiones respiratorias, pero todos aquellos pacientes donde no hay tanta obstrucción, la posibilidad o la causa de que haya mayor mortalidad por enfermedades cardiovasculares, inclusive cáncer, es más frecuente en este grupo. Entonces, por eso la importancia de poder estar identificando esta parte de las comorbilidades. Ya cuando hablamos acerca de los medicamentos inhalados, solamente les pongo estas dos diapositivas para recordar precisamente qué es lo que nos recomiendan las guías dependiendo en qué panel o en qué grupo estemos. Entonces tenemos una monoterapia, tenemos una doble broncodilatación o podemos tener una triple terapia o doble broncodilatación en los pacientes exacerbadores. Este es en el caso del paciente en el que yo estoy iniciando tratamiento, pero en el paciente en el que yo le estoy dando seguimiento, tendré que valorar si le escalo a una doble broncodilatación o si le escalo a una triple terapia, dependiendo de si se está exacerbando, si siguen los síntomas, específicamente disnea, y de cómo está la parte de los eosinófilos, que también es un punto muy importante. Esta parte es la que les había puesto yo anteriormente en la tabla general, pero nada más enfocada a la parte de los tratamientos inhalados, que son los que nos han puesto en los últimos años, en los últimos 2 años, acerca de la disminución de la mortalidad cuando utilizo la triple terapia en los pacientes que tienen exacerbaciones frecuentes. Hay que tener cuidado. Y vean ustedes, tenemos estos estudios, y este estudio es interesante porque eran pacientes que no tenían antecedente de ser exacerbadores, ni moderadas ni graves. Entonces, lo que se vio y que es parte de lo que vamos a ver en los siguientes años con los ensayos clínicos que están corriendo ahorita, que probablemente la triple terapia pudiera, y eso lo dejamos todavía como una interrogante, disminuir el riesgo de exacerbaciones en aquellos sujetos que nunca han tenido exacerbaciones, por lo que comentábamos previamente de que mi paciente, aun cuando nunca se haya exacerbado, puede tener entre un 40 a un 70% de probabilidad de que se exacerbe en el siguiente año. Entonces hay que tener cuidado ahí. Y en este estudio, que no fue su desenlace principal, su objetivo principal, perdón, vean ustedes cómo estos pacientes definitivamente cuando estaban usando la triple terapia sin el antecedente de haber tenido exacerbaciones previas, la triple terapia disminuía el riesgo de exacerbación casi hasta un 50%. Entonces es un punto que tenemos que analizar. Por supuesto que en los que tenían exacerbaciones previas disminuía casi un 60%. Y vean ustedes, este es otro estudio también, HITOS, que es el que les había comentado, donde se vio precisamente que en aquellos sujetos exacerbadores frecuentes, este sí fue el objetivo principal del estudio. Vean ustedes exacerbaciones moderadas y graves, la triple terapia disminuyó en un 24% las exacerbaciones. Entonces es otro tratamiento que podemos tener para disminuir riesgos con mi paciente. Y de aquí viene precisamente uno de los estudios que nos marca acerca de la disminución de la mortalidad, pero vuelvo a poner claro que si bien estos estudios, su objetivo principal no fue mortalidad, estos fueron resultados post-hoc que se hicieron tanto en IMPACT como en HITOS. Y vean ustedes cómo hubo una reducción del 49% en cuestión de mortalidad cuando estuvimos utilizando triple terapia en pacientes exacerbadores frecuentes. Gold nos sigue poniendo precisamente esta tabla, que es en quienes sí deberíamos estar considerando la triple terapia o el uso de los esteroides inhalados. Recuerden que ya no se recomienda la utilización de un broncodilatador de acción prolongada más un esteroide inhalado, eso ya no se recomienda, sino si voy a utilizar un esteroide inhalado en el paciente con EPOC, tiene que tener doble broncodilatación más el esteroide. Y acá en rojo viene en quienes definitivamente no es recomendable utilizar el esteroide inhalado, pacientes con eventos repetitivos de neumonía,
aquellos que tienen eosinófilos séricos totales menor de 100 células en total, o que tenemos antecedentes de infecciones por micobacterias, ya sean típicas o atípicas. Voy a hablar rápidamente acerca de la parte de rehabilitación pulmonar. Recuerden que la rehabilitación pulmonar, si bien no es algo con lo que tengamos en todos lados, es indispensable y de hecho es una parte que ha mostrado disminución en cuestiones de exacerbaciones, mejoría en cuestión de calidad de vida. Entonces vean ustedes, mejora la sensación de disnea, nos ayuda a disminuir la pérdida de función pulmonar, mejora calidad de vida, ansiedad y depresión, y trata en un buen protocolo de rehabilitación pulmonar de incorporar al paciente nuevamente a su sociedad. Entonces eso tiene un impacto, por supuesto, positivo. Cuando hablamos acerca de oxígeno, estos son estudios ya muy viejos y son estudios que siguen siendo vigentes, donde se vio que el uso de oxígeno en aquellos pacientes que tenían hipoxemia grave, que es cuando hablamos acerca de menos de 55 milímetros de mercurio o una saturación de 88% o menos en reposo, si yo utilizo el oxígeno más de 16 horas, entonces ese paciente va a tener un beneficio en sobrevida. Entonces son estudios, y de hecho son estudios que se han extrapolado para muchas otras enfermedades respiratorias. Entonces solamente recordemos, yo sé que esto lo tienen muy claro, que las indicaciones de oxígeno para disminuir mortalidad son estas: menos de 55 en una gasometría de PO2 o menos de 88% de saturación, ya sea con o sin hipercapnia, o en el caso de que haya alguna situación agregada como insuficiencia cardíaca derecha, cor pulmonar, un hematócrito arriba de 55, hipertensión pulmonar, puedo irme un poquito más arriba con la PO2. Idealmente más de 16 horas al día, y recuerden que tiene que ser en el contexto de un paciente que requiera esté en forma estable, es decir, más de 3 semanas de tener o de corroborar que la hipoxemia esté grave y en reposo. Y uno de los grandes problemas que tenemos con la parte del oxígeno es que casi siempre lo indicamos mal, o lo indicamos en quienes no se debe o no lo indicamos en quien sí se debe. Entonces vean ustedes cómo de este estudio que se hizo, 33% de hecho tenían una dosis menor a la que deberían, 52% tenían una dosis más elevada de la que deberían de tener, y solo 8% estaba bien titulada y casi 20% en realidad no requería oxígeno. Entonces es un recurso bastante caro y que necesitamos estarlo indicando como cualquier otro medicamento de forma correcta. Por último, les voy a poner la parte de vacunación. Estas son las vacunas que hasta el momento son las indicadas para el paciente con EPOC. Se han agregado la parte, por supuesto, de COVID después de la pandemia, pero también vacuna para herpes zóster y también para pertussis. Ustedes lo que pueden hacer es ingresar, por ejemplo, a las páginas de CDC, donde viene precisamente cada una de las vacunas y cuál es la dosis adecuada para cada uno de ellos con respecto a la edad, pero también con respecto a la comorbilidad. Y entonces nosotros estaríamos situados acá en enfermedades pulmonares y cardíacas, y cuáles sería cada una de las que ustedes estarían indicando para el paciente. Influenza, por supuesto, de forma anual, la de neumococo, dependiendo de la cepa que nosotros tengamos, de la variante, la parte de tétanos, difteria y pertussis, y la parte de herpes zóster, y por supuesto para COVID. Con esto, pues yo prácticamente terminaría, nada más recordándoles que es muy importante la parte de hacer el diagnóstico, por todo lo que comentamos sobre el subdiagnóstico, ver bien en qué panel está, porque dependiendo de eso el paciente va a hacer la indicación de qué broncodilatador o qué terapia va a tener, monoterapia, terapia dual, triple terapia, evaluar algunos otros marcadores como es la parte de los eosinófilos séricos y no olvidarnos de la parte de las comorbilidades. Y vean ustedes entonces, como les comenté, este es el algoritmo que al final resumiría todo lo que hemos estado comentando, porque son medidas que al final lo que hacen es disminuir el riesgo de mi paciente con EPOC para tener exacerbaciones, pérdida de la función pulmonar y por lo tanto de su mortalidad. Pues yo les agradezco mucho su tiempo y pues estaré pendiente de sus preguntas y comentarios. Gracias. Y bueno, empecemos con la primera pregunta, que es por parte del doctor José Manuel Flores. Una paciente que recibe la triple terapia y presenta exacerbación,
se suspende durante la exacerbación. Bueno, si gustan, yo puedo responder Por esta. favor. Hay que ver qué clase de exacerbación tiene. Eso sería lo primero. Si es una exacerbación leve, moderada o es grave. Si el paciente puede continuar utilizando su tratamiento de triple terapia, ya sea en polvo seco o el tipo de triple terapia que esté utilizando, y puede hacer la técnica de inhalación, debe de continuar con la parte de la triple terapia. En caso que la condición del paciente no lo permita, porque a lo mejor necesita estar con ventilación mecánica no invasiva o tenga que estar con ventilación invasiva o puntos de alto flujo, por supuesto que durante esta etapa lo más probable es que tengamos que estar utilizando medicamentos inhalados a través de otra vía como serían nebulizados, y lo que sí es muy importante es que tendríamos que reiniciar la triple terapia en cuanto el paciente pueda estar utilizando su dispositivo. Eso sí es muy importante. Y en el caso de que no tuviera triple terapia antes y hubiera sido una exacerbación grave, yo tengo que iniciar lo antes posible con triple terapia. Eso es muy importante. No debo de perder tiempo de haber tenido una exacerbación grave e iniciar en cuanto pueda el paciente su triple terapia. Gracias, doctora, por la respuesta. La doctora Karina Mercado nos dice, todos los pacientes que egresan, van saliendo de una exacerbación, ¿reciben o deberían recibir rehabilitación pulmonar? Bueno, eso es una buena pregunta porque nos hace reflexionar dos conceptos fundamentales. Lo primero que lo vimos en la parte inicial y lo reforzó Ireri, que es cada exacerbación le pega notablemente a la reserva pulmonar y el pulmón ya no regresa a la condición basal antes de la exacerbación. Eso es muy importante. Entonces, evidentemente el paciente, una vez estabilizado, una vez ajustado el tratamiento, que aquí viene el segundo punto, sí debería de ser considerado y de manera inmediata como un objetivo justamente referir a rehabilitación pulmonar, porque el impacto que tiene evidentemente es notable y el impacto en la funcionalidad. Además de interferir en los factores de riesgo, en la técnica de inhalación, en el apego farmacológico, en la triple terapia, que es una parte importante, evidentemente la rehabilitación respiratoria impacta de manera significativa, ¿no? Y entonces la respuesta es sí. ¿Cuál es el problema? La disponibilidad, ¿no? Evidentemente no tenemos en todos los hospitales públicos rehabilitación pulmonar, pero debería de ser una estrategia para complementar el tratamiento que implementamos durante el manejo hospitalario o ambulatorio del paciente. Sí, sin duda. Y bueno, en ese sentido, ¿qué estrategias podríamos nosotros como médicos que estamos tratando este tipo de pacientes, ¿no? Si no tenemos ese acceso para una rehabilitación, pues formal, por así decirlo, ¿qué recomendaciones podríamos darles a nuestros pacientes? Bueno, ahí digo, a veces es un poco difícil porque también va a depender de en qué condición está el paciente en cuestión de limitación de actividad física y si tiene algunas otras comorbilidades. Pero siempre estar promoviendo la actividad en cuestión de estarse movilizando, estar tratando de evitar que el paciente esté sedentario, eso es un punto fundamental. Y cosas básicas que podemos estar haciendo es empezar a reeducar el tipo de patrón respiratorio que tenemos. Idealmente deberíamos de tener un patrón respiratorio diafragmático. Entonces, ese sería como el primer punto, reeducar como el patrón respiratorio y que sea una respiración diafragmática. Existen otras técnicas, por ejemplo, de cómo debe de toser el paciente. Entonces, de hecho, ya actualmente en Internet podemos encontrar muchos apoyos visuales que de hecho los podemos utilizar con el paciente para que vaya a casa y esté viendo los videos y los esté simulando. Y hay algunos otros dispositivos que nos ayudan a movilizar las secreciones y a mejorar la fuerza de los músculos inspiratorios, que recordemos que el diafragma es el más importante y que de hecho por la presencia de ese atrapamiento aéreo está más abatido y entonces genera todavía más dificultad para poder estar
funcionando. Entonces, digamos que mínimo lo que yo podría estar haciendo es reeducar el patrón respiratorio con la respiración diafragmática, mejorar la técnica de tos y apoyarme con algunos instrumentos para mejorar el esfuerzo inspiratorio y esfuerzo sobre todo de los miembros superiores. Entonces, hay algunos ejercicios muy básicos cuando yo estoy haciendo esta respiración diafragmática de estar movilizando brazos y eso ayuda muchísimo al paciente a mejorar como tal su condición. Yo sé que no todos tenemos tiempo, pero también por parte, por ejemplo, de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, se hace un diplomado de rehabilitación pulmonar y es en línea. Entonces, eso, digo, para quienes están interesados, no necesita ser algo presencial y pudiera ser algún, digamos, instrumento extra para poderles aportar a nuestros pacientes un plus en su tratamiento. Y doctora, muchas gracias. Y en ese sentido, un factor también muy importante es el estado nutricional de los pacientes, ¿no? Aquellos que tienen ya de por sí sarcopenia, por la causa que sea, sobre todo en adultos mayores, pues es otro factor que no facilita la recuperación del paciente, ¿no? También valorar esa situación en cada uno de ellos. Y la siguiente pregunta es del doctor Manuel Martínez, y bueno, que nos conteste en ese sentido el doctor Anda sobre la vacuna contra virus sincitial respiratorio. Bueno, recordar que virus sincicial respiratorio no solamente es de población infantil, también adultos mayores y con comorbilidades tienen factor de riesgo para tener cuadros agudos y que puedan hacer episodios de neumonía, sobre todo neumonía típica que pueda conllevar a riesgos de progresión. Vacunación sabemos que se enfocan predominantemente en antígeno F del virus sincicial respiratorio. Hay dos casas farmacéuticas que se encargan justamente de la producción y creo que si hablamos en el contexto de enfermedad pulmonar obstructiva crónica de adultos mayores, son población que se pueden beneficiar de la inmunización como otras poblaciones también con factores de riesgo. Muy bien, doctora Anda, muchas gracias por su respuesta. Doctora Ireri, porque esta pregunta es específicamente dirigida a usted. Gracias por estos comentarios tan claros y concisos, pero bueno, es con respecto a la terapia inhalada. Ojalá y nos pudiera dar algunas recomendaciones acerca de los diferentes tipos de dispositivos para inhalación. ¿Cuáles se recomiendan más en algunas poblaciones específicas, como ancianos con sarcopenia, pacientes con demencia y que no cooperan con inhaladores, por ejemplo, en los que se requiere o viene el medicamento en una cápsula? Bueno, esa es una pregunta muy interesante y de hecho creo que es una de las más importantes porque mucho de la falta de control de los síntomas o de la enfermedad es precisamente porque el medicamento que le estamos dando no es el adecuado por el dispositivo o porque el paciente no hace bien su técnica de inhalación. Entonces es algo bastante frecuente. Eh, Podríamos dividir rápidamente para hacer como concisa esta pregunta, es en tres grandes grupos los tipos de inhaladores que tenemos para los pacientes con EPOC ambulatorios. Uno es la parte de los dispositivos presurizados o los IDM, que son el común que todos conocemos como el salbutamol, ¿no? El spray. El otro es los que vienen en polvo seco, que dentro de los de polvo seco hay una variedad también inmensa, unos que vienen en cápsula y hay que ponerle uno al dispositivo, otros que polvo seco ya viene dentro del dispositivo y uno nada más lo activa al girar, por ejemplo, una perilla o al girar el disco, ¿no? Hay también muchos de ese tipo. Y están algunos otros, por ejemplo, que son los de niebla fina, que son, digamos, con los más nuevos, pero más nuevos entre comillas, porque salieron desde el 2000, pues ya no son tan nuevos. Entonces, si nos enfocamos a esos tres grupos, la forma en que yo podría decidir a quién le doy es de la siguiente forma. Uno, mi paciente logra hacer un flujo inspiratorio adecuado, es decir, tiene la fuerza suficiente para poder meter bien ese medicamento. Si la respuesta es no, se tendrían que quedar solamente con dos de esos dispositivos.
que es el de niebla fina y el IDM. Que el IDM o presurizado también hay una cantidad enorme de variedad, pero serían esos dos. ¿Por qué? Porque para el polvo seco forzosamente el paciente necesita tener un esfuerzo suficiente para poder incorporar el medicamento hacia pulmón. Si no, todo se va a quedar en boca y no va a servir. Entonces, en este paciente que pusieron de ejemplo con sarcopenia, que no coopera, entonces seguramente el polvo seco no va a ser lo ideal porque si no puede hacer el mismo esfuerzo, pues no va a rendir frutos el medicamento. Y la otra es precisamente del flujo inspiratorio, ¿qué tanto me coopera para mantener el periodo de apnea? Eh, Porque a veces habemos unos que somos muy malos para coordinar, ¿no? Pero además somos muy malos para mantener el periodo de apnea. Entonces, si no puedo hacer eso, también me tengo que quedar con esos dos, con el presurizado y con el de niebla fina. Y lo que tendría que agregar es una cámara espaciadora. En lo personal, aun cuando casi todos los estudios dicen que los nuevos dispositivos presurizados en IDM no necesitan una aerocámara, yo en lo personal siempre indico una aerocámara porque el paciente en general le cuesta mucho trabajo, sobre todo cuando es indicación por primera vez, estar haciendo bien la técnica. Entonces la aerocámara ayuda mucho, uno, para que casi todo el medicamento o un porcentaje importante del medicamento logre estar a nivel intrapulmonar y que casi nada se quede a nivel orofaringio. Y así, uno, obtengo una cantidad de medicamento adecuado para el paciente y dos, evito efectos adversos por la absorción sistémica que queda a nivel orofaringio. Entonces, siempre que tengan un dispositivo presurizado, piensen en una aerocámara, va a facilitar que el paciente se la ponga bien y evitar los efectos secundarios por la parte de la orofaringe. Y en el de nube fina no sería tanto problema, a menos que veamos que de plano no coopera el paciente, pues sí podríamos agregar un dispositivo como una aerocámara. Entonces, yo lo haría así, logra tener un flujo inspiratorio, no, me quedo con esos dos, no coopera porque no hace el periodo de apnea ni hace bien la coordinación, me quedaría con presurizado o niebla fina, y para el resto, que la respuesta es sí coopera y sí tiene flujo inspiratorio, pudieran utilizar cualquiera de los tres. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por su respuesta. Doctora Anda, ¿qué piensa en relación o qué considera en relación a pacientes que coexisten con hipertensión arterial pulmonar? ¿Cuál sería el tratamiento que nos recomendaría? Bueno, ese es un tópico también muy interesante porque recordar que el paciente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que no está bien tratado, que puede tener exacerbaciones, puede tener predisposición fisiopatológica, hipertensión pulmonar. El mecanismo más importante es hipoxemia. Sabemos que la hipoxemia genera remodelación de todo el trayecto vascular arterial pulmonar y lo que conlleva es incremento de la presión pulmonar. Y el segundo elemento más importante es la hiperinsuflación pulmonar junto con el daño alveolar, que también mecánicamente impacta en la vasculatura y son dos elementos. Y de ahí puede uno agregar comorbilidades como apnea del sueño, sabemos que muchos pacientes pueden tener, o sabemos que algunos tienen riesgo de enfermedad trombótica venosa, pero creo que los dos elementos más importantes son los elementos que fisiopatológicamente coexisten, que es hipoxemia y hiperinsuflación pulmonar. Ahora, bajo ese concepto, la estrategia más adecuada para prevenir justamente es detectar la enfermedad pulmonar, estratificarla, limitar los factores de riesgo y, por supuesto, una terapia optimizada. Si el paciente tiende a la hipoxemia, sabemos que hay que optimizar la terapia y la suplementación para mantener saturaciones de oxígeno óptimas. Y en el área de hipertensión pulmonar, pues siempre ha habido mucho interés para ver cuáles verdaderamente de las estrategias farmacológicas pudieran impactar en el contexto de hipertensión pulmonar asociada a enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y la verdad es que, por ejemplo, recuerdo el estudio Compera, que es como un estudio de seguimiento para ver las intervenciones farmacológicas en los diferentes tipos de hipertensión pulmonar. Y estrictamente en EPOC, además de la terapia con oxígeno, la terapia con la estrategia con inhaladores,
Creo que los únicos que han demostrado tener un impacto significativo en esta variedad de hipertensión pulmonar son los inhibidores de fosfodiesterasa 5-fosfodiesterasa, no en el caso de antagonistas de endotelinas, predominantemente. Entonces, pues la realidad es que estos pacientes deben nuevamente ser estratificados, definir muy bien la necesidad de oxígeno complementario, valorar otras comorbilidades, eso es muy importante para tratar de evitar la progresión. Y creo dentro de estos fármacos, pues solamente los inhibidores de 5-fosfodiesterasa son los que demuestran, de acuerdo a este estudio, tener un impacto en la progresión y en la disminución del deterioro de la clase funcional. Gracias, doctora Anda, por su comentario. Y bueno, hablando de otras estrategias farmacológicas que no sea tratamiento inhalado, hay un par de preguntas en particular y bueno, ahí dejo a criterios de ustedes quién me responde cuál. Bueno, quién nos responde cuál de ellas. El doctor Efraín del Ángel nos dice, ¿hay algún momento, algún aspecto de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en la que estaría recomendado el inicio de algún anticoagulante oral? Y la otra pregunta es, ¿hay alguna utilidad de empaglifosina en la época? Entonces, Pues ustedes sí, decidan quién contesta cuál. Ireri, te doy la palabra y ya la complementamos, ¿no? O la primer parte, digo. Es igual. Si quieres, por ejemplo, la parte de los anticoagulantes como tal, no, a menos de que exista una indicación específica. Eso quiere decir, por ejemplo, si yo requiero que mi paciente tenga algún grado de tromboprofilaxis porque tiene cierto riesgo, además de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ejemplo claro es paciente que además de enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiene cáncer, tuvo quimioterapia y además desarrolló un evento trombótico, pues después se tiene que quedar, después del tratamiento de anticoagulación, tendrá que quedarse, ¿no? O si es un paciente que va a requerir una cirugía en específico y tiene cierto riesgo, pues lógicamente también tendré que dar una tromboprofilaxis. Pero que por sí mismo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica sea como parte del tratamiento, la anticoagulación, sin alguno de estos criterios específicos, porque ya tenga yo un evento trombótico o porque tenga un riesgo aumentado y lo maneje como una tromboprofilaxis, no hay una indicación. Sí, yo estoy de acuerdo con Ireri. Creo que la indicación absoluta es las que tenemos para las anticoagulantes, enfermedad trombótica venosa, o se me ocurre en el contexto, estos pacientes, la coexistencia con fibrilación auricular no es nada baja. Entonces ahí tendríamos la orientación por fibrilación auricular, ¿no? Pero simplemente por tener EPOC y darle anticoagulación, no. Sabemos que ellos también pueden tener riesgo de tener algunas otras interacciones y pues se trata de beneficiar al paciente. Y en relación a los inhibidores de SGLT2, pues ahora conociendo todas las virtudes siempre se antoja preguntar en este tipo de patologías, pero la realidad es que per se en EPOC no. Sin embargo, no hay que dejar de tomar en cuenta que hay pacientes que pudieran tener insuficiencia cardíaca con un componente predominantemente derecho, a la mejor de fracción de eyección preservada, y que dentro de este marco de estrategia terapéutica sabemos que los inhibidores de SGLT2 ya forman una parte importante de los pilares, pero pensando en una comorbilidad como insuficiencia cardíaca de FEBI preservada. Fuera de ese motivo, pues no tendrían una indicación simplemente por tener un paciente que vive con EPOC, ¿no? Ok, doctores, nos queda perfectamente claro. Ya tenemos aquí la lista de los lugares de otros países que nos acompañan: El Salvador, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Cuba, Estados Unidos, Paraguay, que también les mandamos muchísimos saludos y siempre están conectados con nosotros los miércoles por la noche. Tenemos un comentario que yo creo que en muchos sentidos queda muy claro, pero yo creo que sí sería bueno que se aclarara el punto, ¿no? Hay una duda en una de las plataformas donde nos dice: si tenemos un paciente con una primera exacerbación, 77 años, poliglobulia,
hemoglobina de 18, hematocrito de 48. Aparte de la terapia doble o triple, en este contexto o en cualquier otro, en la actualidad se podría considerar la flebotomía como una alternativa en el manejo. Bueno, la respuesta es no, a menos de que exista algún otro síntoma en la que esté generando ya afectación por la misma poliglobulia. Pero si eso no está generando ningún síntoma, lo primero que tendría que hacer yo es generar mejor o hacer más efectiva mi tratamiento, llámese la parte de los broncodilatadores que ya comentaron y la parte del oxígeno y revalorar con ello. Pero si no existe síntomas o descontrol secundario al proceso del incremento de los glóbulos rojos, no está indicado como tal. Muy bien, doctora Tidio. Tenemos otra pregunta también en Facebook, pregunta, comentario, pero queremos su valiosa opinión. Quizás debamos considerar los términos pre-EPOC, es decir, tener síntomas o alteración estructural sin limitación al flujo aéreo o un FEP1 menor a 80% con una relación BEF1 con capacidad vital forzada mayor a 70% en el rubro de subdiagnóstico en los cuestionarios que menciona para intentar anticiparse a la declinación en la función respiratoria. Deberíamos de tener estas consideraciones, buscarlas en nuestros pacientes. Fíjate que yo digo, le voy a después dejar a Ireri, que es la experta en fisiología respiratoria, pero creo que eso es algo bien interesante que comentan porque son dos escenarios clínicos que se salen de las definiciones ortodoxas, pero que representan zona de riesgo para los pacientes. Entonces, creo que tener en cuenta estas dos categorías nos tiene que hacer pensar en los factores de riesgo del paciente, en abordar los síntomas del paciente y en tener un seguimiento más estrecho para el control de los factores de riesgo. Yo lo pondría el equivalente a tener un paciente con factores de riesgo metabólicos y que empiece a tener quizá a lo mejor una glucosa en ayuno alterada o por otro lado una hemoglobina glucosilada fuera del rango. Pues ese es el momento de emprender cambios en el estilo de vida y de abordar y mantener seguimiento al paciente. Creo que en el paciente que tiene riesgo de daño pulmonar también debería incrementar la posibilidad de tener un mayor control de estos factores de riesgo y de seguimiento. Sí, Gracias, completamente. doctora Andrea. Sí, doctora, ¿algún otro comentario que nos quiera agregar al respecto? Sí, este relativamente nuevo concepto de PREPOC es muy interesante. Em, Ahí hay que tener cuidado porque no quiere decir que automáticamente el paciente ya tiene la enfermedad, ¿no? Es como lo que comentan, como cualquiera de las otras lo que ustedes quieran, ¿no? Pero ahí una de las situaciones es que puedo tener esta relación que le llamamos PRI, que es precisamente cuando mi relación FEP1-FEB está normal, pero ya el FEP1 está bajo. Entonces, automáticamente a mí eso me debe de prender el foco que este paciente está mal. Y si sigue por el camino del factor de riesgo, supongamos tabaquismo, ese paciente tiene una alta posibilidad de que se va a ir hacia un patrón obstructivo. Entonces, ahí es donde yo tendría la posibilidad de identificar a alguien de forma temprana e iniciar un tratamiento para el factor de riesgo antes de tener que llegar a todos los demás tratamientos que hemos comentado el día de hoy. Entonces, creo que ese es el punto crítico de poder estar identificando a los pacientes antes de que llegue como tal la enfermedad. Entonces, a mí me parece muy interesante y existen varias formas, ¿no? Uno sería la espirometría con esta relación pre-post, relación preservada, pues, post-broncodilatador con FEB1 bajo. Otro sería, por ejemplo, una relación, una espirometría normal, pero ya con una tomografía con un porcentaje de enfisema o con lesión de la vía aérea pequeña. Entonces, ya tengo que hacer algo con ese paciente. Entonces, son formas de darnos a entender que ese paciente va caminando hacia desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva si yo no detengo el factor de riesgo.
Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Y bueno, otra pregunta que quizás esté más dirigida a usted, doctora Ireri, con respecto a las nebulizaciones. En general, cuando las recomendamos a nuestros pacientes, ¿podríamos decirles que se utilice solo el medicamento o siempre tendríamos que hacerlas con alguna solución salina? ¿Cuál sería el método que considere o que se ha visto que es más efectivo para los pacientes? Primero hay que ver qué medicamento es el que queremos nebulizar. Hay varias presentaciones de los medicamentos nebulizados que ya vienen con dilución, entonces no es necesario agregarle solución salina, pues va a depender mucho de la presentación. Y la otra es preguntarnos por qué quiero nebulizar un paciente. Si es un paciente que viene a urgencias, que tiene un patrón respiratorio muy malo, que no puede estar realizando la técnica de los dispositivos presurizados, entonces lógicamente pues sí, ¿no? O intubado o con algún otro tipo de dispositivo avanzado de la vía aérea. Pero si es un paciente que a lo mejor se va a casa, recuerden que es equivalente utilizar un dispositivo presurizado con la aerocámara a nebulizarlo. Es decir, obtengo el mismo beneficio del medicamento con menos efectos adversos, porque la cantidad del medicamento nebulizado es mucho más alta y mucho se queda en vía respiratoria superior. Entonces tengo más efectos de taquicardia o de candidiasis o de cualquiera de los otros problemas que, dependiendo del medicamento que use. Entonces, de hecho, se han hecho algunos estudios donde se ve cuánto tiempo tardas en urgencias en nebulizar un paciente a comparación de si tiene las condiciones de darle por una aerocámara un dispositivo presurizado. Y lógicamente acortas muchos tiempos. Entonces, recuerden que es equivalente siempre y cuando el patrón de respiración del paciente me lo permita. Y nada más revisar cuál es el medicamento exactamente que quiere administrar. Si ya viene con dilución, no es necesario agregar la solución salina. Gracias, doctora. Doctora Anda, tenemos otra pregunta también en Facebook y que nos dice la doctora Rodríguez. Si bien nos comentaban durante la ponencia que es mucho más difícil tener un acceso a una tomografía, sería más fácil tener una espirometría, pero en un momento dado, ¿pudiera tener alguna utilidad la flujometría en el consultorio en pacientes con EPOC? Sí, porque más lo utilizamos en asma, pero bueno, ¿qué utilidad podría, qué aportaciones nos podría dar acerca de las condiciones del paciente en la consulta? Bueno, salvo la mejor opinión de Ireri, creo que puede ser también una herramienta útil, teniendo en cuenta el principio de utilidad, nos podría dar el monitoreo también del impacto de mi terapia sobre la enfermedad, es decir, podría tener una función también de monitoreo de efecto y dos, de quizá de identificación de manera temprana de algún dato o indicio de exacerbación. Entonces creo que no es específico de asma, sino tener en cuenta que pudiera ser una muy buena herramienta de monitoreo y de seguimiento en los pacientes. Sí, no es, definitivamente no es lo ideal y menos para hacer el diagnóstico, pero sí, hay veces que es lo único que hay, ¿no? Eso lo Así es. sabemos, la realidad que tenemos en nuestro país. Entonces, si es lo único que tengo, yo podría estar viendo cuál es ese flujo expiratorio y poderlo, digamos, comparar con lo que debería de tener una persona de su edad y entonces ver, por supuesto, que no haya gran variabilidad, porque si no sería muy raro que fuera EPOC, ¿no? Estaríamos hablando más de alguna otra enfermedad como asma. Y eso, como comentó el doctor Anda, pues ver en el seguimiento, que es la ventaja de este tipo de dispositivos que se los lleva el paciente y puedo ir viendo cómo le va día a día a ese paciente con ciertas actividades o con ciertas exposiciones. Entonces, vuelvo a insistir, si bien no es lo ideal, de todos modos, si es lo que tenemos, nos puede ayudar de una forma más objetiva a medir cómo va esa función pulmonar en mi paciente. Gracias, doctora Ireri. Bueno, el doctor Efraín del Ángel, saludos al doctor Juan Carlos Anda, y Muchas su gracias. pregunta es si nos podría dar algunas
recomendaciones o qué situaciones debemos evaluar en un paciente que en un momento dado veamos que posiblemente requiera apoyo mecánico ventilatorio cuando tiene una exacerbación de la EPOC? Bueno, creo que ahí el punto más importante es la severidad de la dificultad respiratoria, severidad desde el punto de vista clínico y severidad desde el punto de vista gasométrico. También leía el comentario del doctor sobre la ventilación no invasiva. Sabemos que es un área de oportunidad en pacientes que tienen exacerbación, sobre todo aquellos pacientes que tienen acidosis respiratoria, que tienden a retener CO2 y que tienen de manera coexistente con hipoxemia y incremento de trabajo respiratorio. Creo que esa, junto con insuficiencia cardíaca, con edema agudo de pulmón, creo que son dos grandes terrenos de oportunidad para ventilación mecánica no invasiva. Gracias, doctor Anda. Y bueno, saludos hasta Guadalajara, al doctor Miguel Ángel Buenrostro, que también siempre nos acompaña en estas sesiones y que pues anteriormente también las dirigía. Un abrazo, doctor Buenrostro, felicitaciones y bueno, me imagino en el contexto ahora de lo que nos ha aportado las guías Volt 2023 con este tema de los etiotipos, ¿no? Su pregunta en particular es, ¿en qué pacientes se debe pensar la coexistencia de deficiencia de alfa-1 antitripsina en pacientes que ya tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Este, Perdón, es que como que se me bloqueó un poquito, pero de alfa-1 antitripsina, la pregunta es para mí, perdón. Sí, de una vez, Ok. doctora. Mm. Este, bueno, lo que nos dicen las guías es que siempre tenemos que descartarlo. Pero ¿en quién clínicamente yo podría pensar que hay esta enfermedad? Sobre todo en sujetos jóvenes, estamos hablando de jóvenes abajo de 40 años que ya tienen un problema obstructivo y que además se acompañan de enfisema. Hay que pensar y decir por qué tan pronto está desarrollando Ujú. esta enfermedad, porque recuerden que si es por puro tabaco o por biomasa, se requiere más tiempo de exposición. Entonces, por eso es que siempre pensamos que arriba de los 40 años, ya que más o menos se empezó a fumar entre los 15, 20 años, entonces tuvieron al menos unos 20 años de estar expuestos. Pero cuando es antes de los 40 años, tendríamos que ponernos a pensar si hay algo extra y uno de ellos sería el déficit de alfa-1 antitripsina. Y la otra es dónde se está localizando el enfisema. Si el enfisema se localiza más hacia la parte inferior, entonces también tendría yo que estar pensando que pudiera ser más una situación de un déficit de alfa-1 antitripsina. Entonces serían básicamente las dos situaciones en las que yo pudiera estar sospechando de forma dirigida, pero recuerden lo que nos dicen las guías nos dicen que tenemos que hacer, no importa que el paciente tenga 70 años, le tengo que tomar una muestra de alfa-1 antitripsina, son 2 veces, son seriadas y ver que esté normal, ¿no? Ok. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Doctora Anda, una última pregunta, porque si bien esto está muy interesante, también ya estamos un poquito como tarde. ¿Qué opinión le merece esta situación ahora con el uso tan generalizado y que por cuestiones, por supuesto, de mercadotecnia, se habla de que los vapeadores es una buena, entre comillas, forma de dejar de fumar, ¿no? ¿Qué impacto tiene en la época, para el Toda desarrollo de la, EPOC? toda la evidencia creo que apunta a que cualquier dispositivo que genere o que se inhale, en el contexto de los primeros vapeadores, los segundos, creo que hay muchos estudios del impacto que guardan sobre la fisiología pulmonar y evidentemente son instrumentos que tienen un impacto negativo. Entonces, pues en algún momento se pensó que pudieran ser la alternativa al tabaco, pero prontamente empezamos a ver diferentes complicaciones con diferentes excipientes y adyuvantes. Y la realidad es que incluso hubo toda una reforma en Estados Unidos y después en México de el uso, de la prohibición del uso de este tipo de dispositivos por el riesgo que pueden impactar.
Y creo que evidencia hay mucho del deterioro que puede fomentar y por supuesto del riesgo de progresión de patología pulmonar. Muchísimas gracias a ambos por esa disposición de compartir en este tiempo pues todos sus conocimientos. Que tengan muy buenas noches y un muy buen descanso.